Hola, ¿cómo están? Estoy en esta ocasión, estoy haciendo este video para hablar del tema pendiente que me pidieron por Instagram, que era Quirón en Tauro, ¿no? Bueno, primero entender que Quirón es un poquito como inestable, entonces sus ciclos son un poco raros, no son siempre el mismo año. Quirón es un asteroide o planetoide, em, y claro, no es uno de los planetas principales, tal vez para cuando no sabemos tanto de Quirón como sabemos de Marte o de Venus o de Júpiter, no sé. Pero, sin embargo, vale la pena mucho estudiarlo porque nos da una información importante sobre nuestra personalidad, nuestra vida. Digamos que es como una clave interesante en este proceso de conocernos a través de la carta astral, que al final es, digamos, el mejor objetivo de la carta astral, ¿ok? Entonces, voy a hablar como de Quirón en general, luego quiero hablar del tránsito de Quirón por Tauro y voy a mencionar los signos. Y luego, de último, para cerrar el video, les dejé una tarea por Instagram a los que me siguen por allá de entender cuál era su Quirón natal, dónde tenían a Quirón en el momento en que nacieron y por ende, digamos, en qué signo está. Idealmente también saber en qué casa está. Para eso hay varias herramientas que pueden utilizar. Está la mayoría en mi web en Instagram. Pero digamos yo en la brújula de la semana pasada, estamos a 22 de junio hoy, o sea, la del 15 de junio, puse un prompt de Quirón. Entonces ahí pueden ver el símbolo de Quirón y todo. Y también lo otro que, bueno, que les puedo recomendar es bajarse el manual de Astro Prompt, o digamos que realmente es como una iniciación en cómo leer los símbolos básicos de la carta astral, y les puede funcionar si quieren como que empezar a meterse en su carta astral o reafirmar, digamos, lo que ya saben. Es bien gráfico, es cortito y lo pueden descargar gratis. Está en mi bio en Instagram y está en mi blog también si lo quieren bajar. Entonces, nada, ahí hay herramientas interesantes que pueden utilizar. Entonces, empezando con quién es Quirón o qué es Quirón en nuestra carta astral y como tránsito, que es un poquito lo que está pasando ahorita que está en Tauro, ¿no? Donde nosotros tenemos a Quirón, siempre le dicen como la herida, ¿no? O el salvador. Quirón, de hecho, era un centauro en la mitología griega que era médico, digamos, él sanaba a la gente. Y es un poquito, digamos, esa dualidad de que él también tenía una herida, y por eso, digamos, de tener esa herida se transforma en sanador, que tal vez es un poco como el viaje, digamos, del tema de ser un sanador, ¿no? Que viene generalmente de la lucha propia del aprendizaje que uno tuvo de sus propias heridas, ¿no? Entonces, lo interesante de entenderlo en nuestra carta astral es que es ese lugar en nuestra carta, sea signo o sea casa o los dos, ideal, como les digo, saber los dos, em, es ese lugar donde siempre como que dudamos de nosotros mismos, ¿ok? Y que de alguna manera esa duda, yo lo estaba viendo el otro día, a mí me encantan los deportes y estaba viendo esto como que, claro, generalmente el atleta es como muy seguro de sí mismo, o por lo menos se muestra así, pero tal vez el atleta que se ve más inseguro es el que va como que perfeccionando su método, ¿no? Y Quirón es un poco así, donde nosotros lo tenemos en la carta, como tenemos un poco esa duda de que no somos suficientes, generalmente está relacionado con la experiencia de cuando éramos niños, ¿no? Em, entonces siempre somos como mucho más exigentes con nosotros mismos en ese lugar, en esa carta, en esa zona de la carta o en ese signo, ¿ok? Y voy a dar ejemplos, voy a ir Quirón por Quirón, ¿no? Pero primero entender un poco eso. Y claro, la forma entonces de hacer la lectura de Quirón es que a pesar de que yo dude de mí mismo en esa área de mi vida, ¿verdad? De que yo de alguna manera tenga dudas de si soy suficientemente bueno o de si lo puedo hacer o si soy capaz, lo que nos enseña un poco la energía de Quirón es que como estoy continuamente intentando, estoy continuamente reforzando, digamos, mi habilidad en eso, termino siendo muy bueno en eso, ¿ok? Yo les voy a poner mi ejemplo porque es como muy obvio. Yo tengo Quirón en Géminis, y Quirón en Géminis tiene mucho de conocimiento, de que no me siento suficientemente inteligente o que sé suficiente o que me comunico bien. Y es muy interesante porque, claro, yo, a pesar de que estudié algo distinto, obviamente, a la astrología, estudié una carrera como que formal y bien numérica. em,
hay mucho de saber, de leer mucho, de saber decir las cosas, de oratoria, de todo este tema, ¿no? Entonces, claro, tal vez viene un poco porque me preparo más o porque leo más, porque siento que tengo que saber más, ¿no? Y esto hay muchas personas, obviamente las que yo soy del año 83, las personas nacidas por esos años, comparten ese Quirón en Géminis conmigo, porque Quirón se queda más o menos 7 años en cada signo. Entonces, por año podemos más o menos entender. Y un Quirón en Géminis, como les digo, ya voy a ir por cada uno, pero siempre va a estar sintiendo, no sé, suficiente, necesito saber más, ¿verdad? De hecho, tengo amigas, sobre todo amigas mujeres, que de alguna manera estudian un diplomado, otro diplomado, otro diplomado, y como que siempre están como estudiando, 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 y yo creo que es un poco de esta generación mía, que es un Quirón en Géminis, que tengo que saber más, ¿no? Y realmente no siempre hay que saber más, hay una inteligencia intuitiva, es como que los libros no tienen siempre la respuesta a lo que yo tengo que estar haciendo, a lo que podría estar haciendo. Y entonces, bueno, eso es parte, digamos, ese pequeño ejemplo un poco para que también puedan entender de qué va Quirón, ¿no? Entonces, por donde, eso es, digamos, donde tenemos Quirón en nuestra carta. Ahora, como tránsito, es decir, que es un tránsito, yo veo mi carta y veo por dónde está pasando. Obviamente, la carta astral es como una foto, ¿no? Entonces, mi carta astral nunca varía, pero los planetas se siguen moviendo. Entonces, lo segundo que voy a hacer es entender ese Quirón en Tauro, ¿dónde pasa por mi carta? O sea, ¿en qué zona de mi carta ocurre? Y ahí es que tengo que buscar la zona Tauro de mi carta. Ahí también voy a ir uno por uno, porque ¿qué nos enseña entonces el tránsito de Quirón? Ya no es nuestro Quirón natal, sino el tránsito de Quirón. Es un poco esa inseguridad en esa área de la vida. ¿Y cómo es Tauro? Tauro, acuérdense que es todo lo tangible, lo terrenal. Entonces, Quirón en Tauro como en una energía global. Y es muy interesante porque justamente Urano está saliendo de Tauro. Entonces, es como que, es como decir que Urano nos mostró qué era valioso y qué no era valioso, o que había valor en cosas que no nos imaginábamos que había, ¿verdad? Es como una distinta percepción de lo que es el valor y de lo que es importante, prioridad. Y viene entonces Quirón en Tauro y es como, ya, ahora tienes que aprender lecciones de no escuchar tus inseguridades, no escuchar tu diálogo mental negativo, que es un poco Quirón, y de ver como que cuánto aprendiste realmente sobre qué es lo importante, qué es lo valioso. Es como una segunda prueba, no tan fuerte como Urano, obviamente, y no tan disruptiva, porque Urano lo que es disruptivo, y en cambio Quirón lo que es como sanador. Entonces es como, ya, en todo este cambio, de darme cuenta qué es lo importante, de darme cuenta cómo hacer dinero, de darme cuenta cuál es mi valor, cómo cobrar, toda esta parte como que se empezó a trabajar con ese Urano en Tauro hace 7 años, ¿no? Que trajo como las distintas maneras de llevar a lo real o de percibir el valor y de llevar a lo tangible ese valor. Quirón es como, ok, ya tú entendiste que hay otra forma de valor, que hay otras prioridades, que hay otra forma de generar, incluso si lo llevamos a lo bastante tangible, generar recursos, de generar riqueza, etcétera. Y sobre todo de lo que te hace valioso. Y ahora Quirón viene así como, ok, ahora vengo como el médico, todas esas cosas que viste, o el psicólogo, si le quieres decir, todas esas cosas que viste, como que esos vacíos, esos huecos, esas cosas que de alguna forma te diste cuenta que eran distintos y que no las tenías tal vez en buena percepción, ahora Quirón es como, bueno, ahora repáralas, ahora reescríbelas, ahora sánalas, ahora conecta con la elevación, con la trascendencia de eso, o sea, como que ya hazlo distinto, ya no solamente lo percibiste o viste que había algo diferente a lo que tú considerabas valioso, pero ahora te toca hacerlo distinto, ¿verdad? Entonces es como, tal vez parte de lo que, por ejemplo, Urano me mostró en Tauro, tiene que ver con, no sé, con las horas que doy al trabajo versus las horas que doy al hogar. Y es como, ok, ya lo entendí y ahora quiero, es como, bueno, ya, ahora ponte a esas decisiones que tomaste o eso que observaste que tenías que manejar distinto, lo valioso en cuanto a tus horas que dedicas al hogar y horas que dedicas al trabajo. Ahora ponlo un poco en práctica, ahora convérsalo, ahora convéncete un poco de que la forma de construir valor o lo que es valioso no es solamente lo tangible, no solamente lo material y sobre todo, no, lo valioso no es lo que los demás reconocen, sino lo valioso es que tú lo reconozcas. Y esa es la última lección de Urano, de Quirón en Tauro, porque Tauro es el valor propio y Quirón lo que nos está diciendo, pasando por Tauro, que se va a quedar 7 años, tenemos tiempo, es justamente que tú tienes que reconocer el valor, porque si no, vas a seguir en el trabajo que no te gusta o que no te pagan suficiente, vas a seguir en la relación donde no te aprecian,
vas a seguir teniendo amistades, digamos, que tienes que hacer de más para mantenerlas, ¿no? Entonces, es como que al darte cuenta, como que Urano nos abrió la mente de lo que es valioso, pero ahora Quirón dice, bueno, ya, ahora tú ponte a hacerlo, ahora tú ponte a generar, a trabajar, digamos, desde esa nueva percepción de lo que es valioso y de lo que es tu propio valor, ¿ok? Porque al final es un trabajo en autoestima. Tauro, digamos, yo siento que todo lo que es Tauro, y lo veo mucho en consulta, y las personas que tienen obviamente un signo Tauro fuerte, por ejemplo, Sol o ascendente o Luna, tienen mucho de este trabajo, ¿no? El continuo, o sea, todas las expresiones de la energía Tauro siempre como que me llevan a la autoestima, siempre como que me llevan al valor propio, ¿no? Porque al final como que todo deriva de eso. Entonces, si yo tengo temas de eso, de que no estoy ganando suficiente dinero, que es un tema muy Tauro, ¿no? Dice, sí, pero ¿cómo tú estás valorando tu propio trabajo? ¿Cómo tú estás valorando tu propia, lo que tú entregas? Y obviamente la segunda gran expresión, digamos, de Tauro es los vínculos, ¿no? Y de hecho el trabajo es un vínculo, por supuesto. En los intercambios, ¿no? Pero pueden verse en vínculos personales también, como, bueno, ya estoy en una relación que es mala, o hacemos siempre lo que dice mi pareja, eso es un valor propio que no está trabajando bien, que no estamos, digamos, honrando nuestro valor. Entonces, Juno en Tauro, al fin, es Juno, porque digo siempre uno distinto, Quirón en Tauro, lo que nos está mostrando es una vía de sanar esa energía de la autoestima, del valor propio, de los vínculos como consecuencia de trabajar mi valor propio, de trabajar mi autoestima. Y los vínculos, como les digo, personales, que pueden ser mi pareja, pero puede ser también amigos, puede ser incluso mi relación con mi mamá, mi relación con un hermano, y también con el trabajo, con la oficina, porque el vínculo al final es ese intercambio que puede ser o de dinero por un servicio o de atención, de que la otra persona me presta atención. Entonces, si estoy haciendo todo siempre alrededor de lo que mi pareja quiere o siempre hago lo que los demás, digamos, quieren en mis relaciones, ahí también hay un intercambio que está desnivelado, no está equilibrado. Entonces, Quirón en Tauro, como les digo, revisen su Quirón natal, igual voy a hablar como por cada uno, pero Quirón en Tauro per se es un tránsito que nos ayuda a reconocer nuestro valor y nuestros autosabotajes en un área de nuestra vida. Y voy a ir para cada uno de los signos, preferiblemente escúchenlo más hacia el ascendente. O ideal ver en su carta dónde está, porque por ejemplo mi Tauro, digamos, está como mezclado entre dos casas, entonces sería bueno saber exactamente dónde va a ser el tránsito completo. Pero lo importante es que entendamos también la energía general de que aquí hay un trabajo fuerte, que ya Urano abrió la puerta, de qué es lo valioso, qué es prioridad, qué es importante y cómo estoy yo dándome mi valor en mis relaciones, en mis vínculos, en mi trabajo, en cuanto a atención del otro, en cuanto a tiempo, en cuanto a dinero, todas esas cosas, digamos, son muy Tauro, pero la clave de esto es la autoestima, ¿ok? La clave de esto es cómo yo me trato, cómo yo me percibo, cómo yo me valoro. Y eso es lo que realmente nos puede enseñar de nosotros mismos este Quirón en Tauro. Ok, voy a la segunda parte del video entonces. Para cada signo, ¿cómo es ese tránsito de Quirón en Tauro? Es decir, ¿en qué casa va a entrar Quirón en tu carta? ¿Y qué te está enseñando? Digamos, aquí siempre tengo mi papelito fiel, aunque no tengo los lentes, así que si me ven, si me ven arrugando los ojos, ya saben por qué. Ya, empiezo con ascendente o sol en Aries. Yo siempre les explico, generalmente el ascendente es un poco como más directa la interpretación y si es el sol, igual sentimos la energía, pero tal vez un poquito más como interna, como más psicológica que externa, ¿ok? Entonces si quieren, se pueden guiar un poquito más por el ascendente, es más fácil de ver, ¿ok? Pero les recomiendo, es lo que hago yo, oír también su sol, porque ahí también hay un trabajo de la energía natural, ¿no? Ok, entonces para el ascendente o sol en Aries, Juno, porque sigo diciendo, Quirón va a entrar en Tauro, que es la casa 2, está saliendo de hecho de Aries, entonces tal vez ya sintieron un poco esa energía de soy suficiente, realmente sé lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo bien, y tal vez han sido años como de un poco esa duda. Estoy pensando en un cliente Aries, ascendente Aries, que le ha costado como un poco eso, conectar con ese, como con un emprendimiento que tiene y como que está ahí pero no termina. Y claro, tal vez es un poquito esa vocecita de Quirón de todavía no tienes lo que hace falta, todavía no eres suficiente. Y aquí, ¿qué pasa? Claro, igual
cuando tenemos a Quirón en nuestro signo es un poco como sobre nosotros mismos, ¿no? Sobre el yo. Y cuando entra en la casa 2, que es lo que está pasando para Aries, que es Tauro, que es la casa 2, claro, es un poco como soy suficiente, tengo las capacidades, ¿no? Más del valor. Pero aquí para Aries, digamos, el trabajo de este Quirón en Tauro es, es hacerte, digamos, ser tu propio coach, si lo quieres ver de alguna manera, en una y otra vez como reafirmar que tienes las capacidades, ¿no? No tienes que saber más y que puedes solo, ¿ok? Aquí la clave, digamos, para este Quirón en Tauro, para ti Aries, es entender que sí puedes solo, que no es que tienes que hacerlo solo. Si viene alguien, si hay un vínculo, genial, pero es un poco ese valor. Pueden haber también temas como de, un poco lo que te digo, de el dinero que cobro, los recursos que hago, el tiempo que doy, la dedicación que le doy a algo. Es como el intercambio, es como que mucho más tangible para ti este Quirón en Tauro, el intercambio de recursos, de bienes, de atención, de relación, ¿ok? Entonces, mucha atención aquí en que te estés dando como realmente tu lugar y que estés recordando lo que mereces, ¿ok? Bueno, para Tauro obviamente es en tu signo. Y claro, puede que empiecen unos años en que tengas un poquito, vayan y venga un poquito esa sensación. Igual has tenido ya Urano en tu signo, entonces es como que ya incluso te metiste en cosas que nunca te hubieras imaginado, como que has tenido un desarrollo probablemente en los últimos años como esto no lo veía venir sobre mí mismo, que es Urano. Y ahora entra Quirón y es un poco como lo que decía al principio en la intro de reafirmar que sí puedes, reafirmar que sí tienes, que sí puedes ser esta nueva persona. ¿Okay? Entonces tal vez tienes un nuevo cargo o cerraste una etapa sobre todo, ¿no? Cerraste una etapa de algo que hacías distinto o de que se sentías que eras una persona distinta, tal vez te casaste, también estoy pensando en gente que conozco, tal vez te casaste, tal vez cambiaste de trabajo como que de área para Tauro, y claro, Quirón es como esa duda de, "Ah, ¿será que yo de verdad puedo ser esta persona? Va a pasar, pero una vez más, Quirón nos está ayudando a sanar, ¿ok? Entonces esas dudas de ti mismo, tú mismo las vas a poder superar y darte cuenta si puedo. Una y otra vez si puedo, una y otra vez si sé, una y otra vez te das cuenta que esta etapa es mejor, aunque te cueste un poco, porque obviamente, como te digo, tú cerraste una etapa, estás iniciando otra, entonces aunque te cueste un poco porque es ser una persona nueva, es como aprender a caminar de nuevo, entonces es recordarte una y otra vez que sí puedes y que sí puedes ser esta persona, ¿ok? Esta persona que tomó esa decisión que cambió su vida, ¿ok? Puedes hacer una vida con eso, o puedes hacer esta vida. Ya, para Géminis, fíjate qué interesante porque es solo ascendente. Quirón, claro, entra, digamos, al signo que está antes de ti. Entonces, habla un poquito de este cierre. Y aquí lo bonito, ya que Quirón es, digamos, una herida y como que cuesta a veces superar un poco, es un trabajo como un poco incómodo. Lo bonito aquí es que lo que te está mostrando Quirón, Géminis, es que tú estás listo para dejar como una duda que tienes de ti mismo. Y también hay mucho de cierre de etapa para Géminis, como que puedo soltar finalmente esta duda de si yo podía hacer esto, de si yo podía hacer lo otro. Y también aquí, siempre en la casa 12, en Géminis, hay como cargas, ¿ok? Que a veces son cargas inconscientes, cargas como de creencia, como de mente, como que yo creo, hay una creencia que tengo que me detiene. Eso puede ser un camino. Y te das cuenta un poco, ¿no? Y lo otro también puede ser cargas reales, como tengo que cuidar a mi papá, tengo que cuidar a mi mamá. Digamos, tengo una carga familiar que de alguna manera siento que no me deja explotar. Y Quirón aquí es como que, claro, Quirón siempre nos va a decir, hey, acuérdate de la prioridad, acuérdate de lo importante y suelta ese peso. Incluso yo lo siento como menos tangible y todo, como de complacer a mamá, de complacer a papá, más que cargar con ellos, que puede ser. Pero el punto es como entender un poco que no tienes que llevar esa carga, sea real o sea mental o sea emocional, y que te liberes un poco de eso, que no significa no hacerte cargo, sino hacerte cargo desde un lugar distinto. Si es algo más tangible y si es algo de creencias, totalmente soltar. O sea, no tienes por qué hacer lo que mamá esperaba, no tienes por qué hacer lo que papá esperaba, Géminis. Y ahí realmente te da como que esos grados de libertad. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que realmente va a valer la pena, ¿ok? Porque es como sales un poco. Es como salir de un cascarón realmente. Y eso es lo que siempre pasa con la casa 12, nos activa esas cosas, ¿ok? Para cáncer aquí, fíjate qué interesante cáncer, porque tú eres un signo que va a buscar un poquito esa reafirmación externa y es parte de porque tú vienes, es el signo de la familia, del hogar, del origen, de la raíz, ¿no?
Entonces es como del grupo. Capricornio y Cáncer tienen mucho sentido de grupo, ¿no? No andan solos por la vida, o no quieren al menos. Obviamente depende de toda la carta. Pero aquí este Quirón está en la casa 11 y es como medio una purga para ti, Cáncer. Más allá de que de personas, que puede pasar, como hay gente que termina de salir de tu vida y tú te das cuenta y que, wow, esa persona tal vez no debió estar tanto tiempo en mi vida. Y eso puede ser una vía, pero la vía que yo creo que es más importante es la vía, como te digo, un poquito más psicológica. Es por qué tú permites que ciertas personas opinen o que ciertas personas influyan en cómo tú te sientes sobre ti. Ok, Cáncer, entonces aquí esa es la energía, digamos, más es aprovechar a Quirón en Tauro, de que tú hagas esa purga, no solamente de personas, sino como de tu propia relación con lo que los demás opinan y los demás dicen de ti. ¿Ok? Porque hay como una cierta dependencia que la estás creando tú, digamos, no es real. Al final, nosotros elegimos a quién escuchamos o a quién no. Y yo sé que esto no es tan fácil para un cáncer, porque cáncer obviamente, como te digo, es grupal, es como familiar y tal. Y soltar un poco esa, es como una cierta dependencia social de ciertos grupos, de ciertas ideas, incluso de la tía, ¿sabes? Es como esa purga y obviamente el gran recordatorio de Quirón en Tauro es que tú eres valioso, más allá de lo que los demás digan, más allá de lo que los demás lo aprecien o no. Y ahí es donde empezamos a tomar decisiones un poquito más egoístas en positivo, no egoístas en negativo. Entonces, Cáncer, ese es como el trabajo que te toca a ti con este Quirón. Para Leo, obviamente, bueno, los signos fijos aquí se sacuden un poquito más porque Tauro es un signo fijo. Leo, esta energía, bueno, yo siento, es como, te va a poner, también estoy pensando en personas con las que he hablado. Leo, te va a poner un poquito como el espejo de qué tan buen líder eres, ¿ok? Y eso es un trabajo de Leo, porque Leo siempre tiene un poco esta necesidad de que lo sigan. Y eso no es malo, nosotros necesitamos líderes. La idea es que seamos buenos líderes. Entonces, este Quirón en Tauro, para ti Leo, que ocurre en la casa 10, ascendente Sol, sobre todo ascendente, puede que te ponga como ciertas pruebas como, eso no es realmente, no estás conectando realmente, eso no es realmente lo que necesita de ti el, el mundo, el grupo, el equipo, ¿no? Entonces, cuidado aquí porque puede haber lecciones y lo que siempre le cuesta un poquito a Leo, Leo es un poquito como duro, ¿no? Soberbio, es que seas un poco flexible, que no es fácil, estamos hablando de pura energía fija y estamos hablando de Tauro, o sea, aquí no hay flexibilidad, no es la palabra de este tránsito, pero mientras más rígido te pongas, Leo, de yo tengo la razón, yo sé lo que hay que hacer, a mí nadie me va a decir, más dura va a venir, digamos, luego como lo que puede salir mal, ¿no? La ruptura de esa inflexibilidad, de esa rigidez. Entonces, Leo, te invito a que te abras un poquito a lo que te va a mostrar estos próximos años sobre tu liderazgo, sobre estar a cargo, sobre cuidar. Porque acuérdate que al final el liderazgo, esto es una energía Capricornio-Cáncer, ¿no? El eje 10-4, ¿no? Y esa es una energía de cuidar. Al final el líder lo que hace es cuidar a un equipo. No es solamente decir qué hacer. Esa es una parte muy incompleta. Entonces, Leo, aquí más bien es un trabajo de realmente conectar, de realmente sentir el orgullo de estar al mando. No solamente la soberbia y no solamente sobre todo el ego. Ok, atención ahí. Este Quirón porque sigo diciendo es uno. Este Quirón en Tauro es un gran, no sé cómo se dice, va a ser una tremenda ruptura de egos, porque esa es la vibración baja de Tauro. Y acuérdense que la idea de utilizar, de sanar esa herida es eliminar la vibración baja e irnos hacia la vibración alta, que ya no es el ego, no tengo que tener la razón, sino entiendo mi valor. Y desde ahí soy libre, hago lo que yo quiero, tomo responsabilidad, vibro con eso, ¿no? Ok, Virgo. Virgo, para ti viene la casa 9. Bueno, Virgo, interesantísimo esto para ti. Porque este Quirón te está enseñando, perdón esa pausa, Quirón te está enseñando de tomar un poquito o como soñar. Y Virgo, esto no es mucho tu zona. Tú eres un poquito más como de lo tangible, de lo concreto y de lo que puedo controlar. Quirón no te está diciendo que controles, porque cuando nos activa, o sea, es como que tú también te atrevas a ver para ti, Virgo, lo que ves para los demás en cuanto a crecimiento y elevación. Es como que, no, bueno, es que tal persona sí se fue y viajó y conoció, pero yo no soy así, yo no soy de esas personas.
Es como que, ¿sabes? Suelta un poco eso. Y como que también hagas un poquito caso, Virgo, de qué es eso que tú quieres experimentar, qué es eso que tú quieres explorar, y te des cuenta que tú también tienes esa característica, ese deseo, esa habilidad, digamos, de ponerte en situaciones distintas, de explorar un poco, Virgo. Entonces, te va a sacar un poco de lo cómodo este Quirón, y tiene que hacerlo porque te está mostrando que tú también puedes elevarte, crecer, hacer algo distinto, ¿verdad? En- entonces, nada, y a ti te viene, estoy aquí mezclando un poquito de cosas, pero a ti te viene un cierre de etapa, ¿ok? Con los próximos eclipses. Entonces, es como, por un lado, hay una cosa que se cierra, que te hace sentir seguro, pero que probablemente ya te está desgastando, y este Quirón te está diciendo, hey, tú también puedes crecer, tú también puedes irte hacia lo distinto, hacia lo diferente. Puedes viajar, puedes explorar, puedes aprender algo que hace tiempo querías hacer y tal vez no lo has hecho, porque está en la zona de viajes, en la zona de estudios superiores, etc. Entonces, Virgo, como que atreverte un poquito ahí a irte hacia la aventura, ¿ok? Para Libra, Libra, esta energía es un poquito incómoda para ti, porque ocurre en tu casa 8 de este Quirón. Entonces, claro, lo que te va a confrontar es que a ti tal vez no te gusta mucho meterte, digamos, en esto, Libra, depende de tu carta, porque conozco una Libra que tiene una luna en Escorpio y le encanta, pero esta es la zona Escorpio de tu carta, justamente, lo que está activando Quirón. Entonces, claro, tú más que nadie, Libra, vas a tener, sobre todo el ascendente, como que el monstruo aquí, el demonio, y no lo digo en malo, sino, ¿qué es el demonio? El miedo, la sombra. ¿Ok, Libra? Entonces te va a tocar meterte un poquito hacia la parte incómoda de una conversación incómoda. Esto me está dando, esto me está haciendo sentir mal. Siento que voy a fallar. Todo eso que no nos gusta admitirlo y que tal vez a Libra le cuesta incluso un poquito más admitirlo que a otros signos, ¿no? Pero te toca un poco observarlo para superarlo, digamos, para entender y darte cuenta que el miedo que tú tienes ahí y que esa sombra y que ese lugar donde tú no quieres entrar, primero que es parte de ti y segundo que posiblemente es el obstáculo que te falta para algo más grande. Por ejemplo, estás evadiendo un trabajo, estás evadiendo dar un paso en una relación, estás evadiendo mudarte, estás evadiendo empezar a estudiar algo, porque te da miedo, dices, no soy suficiente, no tengo lo que hace falta, no me alcanza la plata. Todo esto es un tema Tauro, ¿no? Entonces, hay un punto como que estos años te hacen un poco, mira, esto tiene que pasar, tienes que enfrentarte a este miedo, a este demonio, a esta sombra. Y luego, claro, va a haber un momento en que te cueste y dices, ¿será que llego? ¿Será que no llego? Y es meterte en esa incomodidad que Libra la suele evadir, pero hay algo más grande después, ¿ok? No sé cuándo, no te estoy diciendo como que métete a lo loco y mañana va a salir mejor, pero es un poco lo que te enseña ese proceso incómodo, lo que realmente está detrás del proceso incómodo. Y Quirón te lo está mostrando, ¿ok? Y que tiene mucho que ver con tu creerte capaz de algo. También hay mucho libre aquí como de compromiso, de dedicarle energía y atención a algo. Puede ser un proyecto laboral o puede ser una relación, pero tienes que realmente como entregarte un poco y ahí es donde está esa sombra y ahí es donde está el miedo y ahí es donde están los demonios y es como, entrégate. Y como te digo, no es tanto como que va a salir bien o va a salir mal, es lo que te va a enseñar ese proceso de enfrentar ese miedo, de enfrentar esa oscuridad. Para Escorpio, bueno, Escorpio, aquí claro, lo interesante es que para ti Tauro es tu signo opuesto. Y como les dije, los signos fijos son los más moviditos aquí, que son Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Escorpio, para ti, bueno, aquí la energía es de relaciones. Quirón en Tauro es tu signo opuesto y te está diciendo, hey, esta como, es mucho una energía, como dos vertientes. Uno de, estás cuidándote de hacer todo solo, Escorpio, y no tienes por qué. Porque además, yo siempre lo digo, y yo soy Escorpio, o sea, a mí me cuesta esta energía, de esa desconfianza Escorpio, en el fondo, como que siempre está pensando que le va a salir mal o que lo van a joder o lo que sea, y en el fondo el trabajo de confianza es en ti mismo. Y decir, puede que la relación salga mal, porque siempre puede salir mal, o la sociedad, pero el punto es que tú vas a estar bien porque tú eres fuerte. Entonces, Escorpio, esta es un poco más esa lección. Confiar no es tanto de confiar en el otro como de confiar en ti. Entregar, ver qué puedes construir con el otro, van a ser un poco estos años para ti, Escorpio. Y claro, subsanar, que al final lo que hace Quirón es sanar, subsanar un poco esa desconfianza, ese no me atrevo a dar, no me atrevo a construir. Pero ¿cómo se hace eso? Construyendo, confiando, entregando, ¿no? Tienes que hacerlo para ver, para sanar la herida que hay ahí. Eso por un lado.
Y lo otro yo siento, Escorpio, es como salir de las relaciones de control, que es más o menos lo mismo, pues. Es salir de las relaciones de control. Es como yo puedo con todo solo. No, aquí te va a tocar con este Quirón. Yo siento que vas a necesitar ayuda. Y mientras más te bloquees, Escorpio, más duro va a venir. Acuérdense que mientras nosotros nos resistimos es peor la cosa. Entonces, Escorpio, aquí es como recibir ayuda. Es una energía de lo que te está enseñando Quirón en Tauro, es de recibir y de confiar. Porque te digo, no empieza por confiar en el otro, empieza por confiar en ti, de que tú vas a estar bien, confiar, abrirte y te va como que a sorprender un poco. Obviamente va a haber miles de momentos de miedo, pero la apertura es lo que te va a ayudar a utilizar mejor este Quirón. Sagitario, bueno, Sagitario es súper interesante ese Quirón. Pueden haber temas, porque Quirón en Tauro para ti es la zona de la salud y de los hábitos, Sagitario. Entonces, atención a la salud de estos años. No tanto, no estoy diciendo que te va a pasar nada malo, pero atención, así como que, mira, si tengo una, o sea, como que, y al final lo bonito de la astrología es que nos enseña como que cómo se conecta todo, que la casa de la salud es la casa de los hábitos. Entonces, ¿qué te está diciendo Quirón en tu casa 6 en Tauro, Sagitario? Cuida tus hábitos, atento a tus hábitos, qué estás haciendo que son malos hábitos, donde tú te sientas que esto como que no me está saliendo tan bien como antes, o esto no lo puedo seguir haciendo porque me hace daño, ya, córtala. Córtala y conecta entonces con unos hábitos positivos, ¿ok? Esa es un poco la lección de Quirón en Tauro para ti, Sagitario. Yo siento que también es mucho de saber oír a tu cuerpo, saber. Y lo otro para Sagitario, obviamente, es el tema de la constancia, la disciplina, ¿ok? Porque Sagitario no es tan así. Sagitario es un poquito más como móvil, ¿no? Signo de fuego al fin. Entonces aquí también hay una lección de este Quirón en Tauro que te está diciendo, no va a funcionar si no lo haces todo el tiempo, no va a funcionar si no lo haces un hábito, no va a funcionar si no tienes disciplina. Entonces, disciplina, Sagitario, eso es lo que este Quirón te está ayudando. Y claro, obviamente al verlo desde la visión de Quirón, que es una herida, es como la cura contra el aburrimiento, Sagitario, porque lo que te pasa a ti es que te aburres de repetir. Entonces es, bueno, que sea algo que te apasione suficiente, que te motive suficiente para repetirlo. Y te va a ser muy difícil. Si en general te es difícil, Sagitario, hacer cosas que no te motivan, aquí va a ser mucho peor. Entonces la forma de tú mantener esa disciplina y esa constancia es que busques lo que te motiva. Y eso es lo que tienes que hacer. Entonces sí, cambio de vida puede pasar. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder sostener lo que no te motiva, lo que no te hace sentir bien, porque te hace sentir menos, te hace sentir poco, necesitas algo relevante y esa es la más bonita energía de Tauro. Para Capricornio, este Quirón está en tu casa 5, claro, aquí, wow. Aquí Capricornio, mira, al final estoy pensando también en alguien en la consulta. Al final es un trabajo de atreverte a ser tú mismo, porque estamos hablando de valor propio, estamos hablando de vida y estamos hablando de la casa 5, que es nuestra expresión creativa. Entonces, Capricornio, es como que no vas a poder, no, o sea, es como que tienes que dejar tu sello en las cosas que haces, tienes que hacer con mucha intención lo que realmente a ti te gusta hacer y hacerlo muy a tu manera, Capricornio. No puedes como plagios, máscaras, se van a caer. Entonces no lo sigas así forzando las cosas, Capricornio. Aquí hay un trabajo mucho de tu esencia. ¿Ok? Para Acuario, casa 4, el otro signo fijo, como les dije, los signos fijos son los más aquí que van a sentir esto. Y para ti, Acuario, esta energía, bueno, está en el hogar. Entonces, Acuario, aquí hay mucho de entender, siendo Quirón un sanador, una herida. ¿Cuáles son las heridas de hogar? ¿Qué tal vez ocurrió, Acuario, en tu hogar, de sol ascendente, Acuario, sobre todo ascendente? ¿Qué ocurrió a nivel emocional, tal vez más para el sol, y a nivel, para el ascendente, a nivel familiar y de hogar? Como que qué patrón hay en tu hogar sobre qué se prioriza, qué es importante, qué no es importante. Incluso algo tan que sonará tonto, pero que no lo es. Como las horas de disfrute, la indulgencia dentro del hogar, pasarla bien, comer rico, ese tipo de cosas, Acuario. Este Quirón en Tauro te está diciendo, disfruta, acuérdate, porque al final Quirón en Tauro acuérdense que es el signo, digamos, de los placeres, lo rige Venus. Entonces, claro, Quirón aquí te está diciendo, Acuario, un poco, suelta ese deber de familia, de hogar, suelta tal vez lo que mamá esperaba que tú fueras o lo que papá te dijo que era el hogar o la familia y
monta tu propio hogar, monta tu propia familia como tú lo quieres montar. Y eso pasa por soltar heridas, por soltar miedos, de no cumplir una expectativa o de no cumplir con lo que dijo mamá o papá o como me enseñaron, o tenemos que ser un hogar, te voy a poner un ejemplo muy Tauro, tengo que tener un hogar de 7 habitaciones, gigante, y los lujos, y es como, eso no es lo importante para mí, tú tienes que ver qué es lo importante para ti en tu hogar, no la lección que te dieron, la que heredaste, sino qué es lo importante para ti. Tal vez es un hogar más sencillo, pero que tenga un mega jardín para que mis chamos puedan correr. Y Acuario, ahí está el trabajo, que tú entiendas cuál es el valor para ti en el hogar y en la familia. ¿Ok? Ese es el trabajo de Quirón en Tauro, qué es lo valioso para nosotros. Y al pasar en tu hogar, en tu familia, obviamente, qué es lo que es para ti importante, no lo que te dijeron que era importante. ¿Ok? Entonces es cortar un poco con eso y trabajar mucho desde, ¿cómo explicarlo? Como que aprecies lo que has construido. Y una vez más, utiliza tu propia vara, no la medida de lo que te enseñaron, sino que tú dices, estoy contento con mi hogar y con mi forma de vivir y como es, y ya, así seas tú con un gato. Eso está bien, porque esa es tu propia forma de vivir tu mundo emocional. Y eso es lo que tú decides. Y eso es tu valor propio. Y cierro con Pisces. Pisces para ti es tu casa 3, interesante. ¿Por qué? Casa 3, acuérdate que es la comunicación. Y Pisces no es muy bueno diciendo las cosas. Es muy bueno diciendo las cosas, pero diciendo sus cosas, pidiendo. Y al final Tauro nos está recordando un poquito aquí como, hey, yo merezco. ¿Ok? Entonces Pisces, mucha atención, porque tal vez lo que no estás recibiendo y sientes que deberías recibir es porque no lo estás comunicando, no lo estás diciendo. Y lo que te enseña este Quirón en Tauro es a decir lo que necesitas, este tránsito. Es no sentir que estás exigiendo mucho, que estás pidiendo mucho, o te estás quejando mucho cada vez que dices algo. Yo tengo una amiga muy cercana a Pisces que me decía, cuando uno dice, no me puedo quejar, y es como, no, si te puedes quejar. Bueno, justamente va por aquí, Pisces, esta energía de Quirón en Tauro en tu casa 3, porque te está diciendo un poco como, no puedes esperar que te den o que te lean la mente si no lo dices, si no hablas de qué es lo que deseas, de qué es lo que tú sientes que mereces. Y vas a sentir en algunos momentos que estoy molestando o no debería decir, y yo te invitaría a que lo hagas, porque Quirón en Tauro justamente te está ayudando a sanar esa herida de lo que mereces. Y lo que mereces a veces es sencillamente quejarte, es pedir, es desahogarte, y eso está bien. ¿Ok? Y también aquí hay un trabajo interesante, acuérdate que la casa 3 es los hermanos, los vecinos, como la gente del día a día, en cómo tú estás manejando esas relaciones y un poco conectar con ese valor propio y ese merecimiento. ¿Ok? Si el otro viene cada vez que le da la gana a desahogarse contigo, tú puedes ir mañana también con ese o con otro a desahogarte con otra persona y eso no tiene nada de malo. No te hace menos, no te hace molesto, e incluso con el hermano que tal vez te está usando a ti de apoyo, tú también puedes hacerlo de apoyo. ¿Ok? Entonces, atención Piscis con esas relaciones porque lo que Quirón te enseña es a sanarlas, a llevarlas mejor. Perfecto, entonces ya estamos en la última parte del video. Y ahora voy a hablar un poquito de la tarea que les dejé, de dónde estaba su Quirón natal. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer una interpretación doble y no se preocupen que igual vamos a ir uno por uno. Pero así como cada casa corresponde a un signo, lo interesante es que vean dos Quirón. Uno, dónde está su Quirón en el signo y dónde está Quirón en qué casa. ¿Ok? Porque la energía, por ejemplo, de Quirón en Aries se parece a la energía de Quirón en la casa 1. Entonces voy a ir por acá para cada uno para que tengan esas dos interpretaciones. Recuerden, eh, el simbolito, buscarlo en qué casa en su carta queda, la casa es el numerito y en qué signo queda. La interpretación es las dos cosas. Entonces voy con el primero. Si tienen a Quirón en Aries o en la casa 1, ¿verdad? Ambos se parecen a esta energía. Acuérdense que Quirón es la herida. Es esa vocecita que me dice, no soy suficiente, no tengo lo que hace falta. Y cuando está en, Quirón, en Aries o en la casa 1, lo que nos dice es como que no podemos ser nosotros mismos. Hay otra persona que tal vez deberíamos ser. Y hay como esa cierta inseguridad a no ser suficiente, a que nuestra identidad no es suficiente, a que no somos suficientemente buenos. Acuérdense que Aries y la casa 1 es el yo, es el número 1, es el primero.
Entonces, claro, puede haber aquí como una cierta inseguridad que se ocurrió en algún momento durante la infancia, de no era suficientemente rápido, no era suficientemente alto, no era suficientemente, no sé, buen atleta, bueno en el fútbol, lo que sea. Y entonces, claro, se creó como esa inseguridad de yo no soy suficiente, necesito ser más, lo que yo hago no es suficiente, ¿ok? Si tengo Quirón en Tauro o en la casa 2, es una energía parecida de no ser suficiente, no soy capaz, no merezco algo, ¿ok? Entonces va a haber siempre esa duda de no soy suficientemente valioso. Puede ser una persona que le cuesta, digamos, de alguna manera pedir a cambio de lo que da. Ese tema vincular puede ser un trabajo duro de no soy suficiente, no tengo lo que hace falta para atraer lo que necesito o lo que deseo. Y también hay mucho, en Quirón en Tauro o en la casa 2 es como no merezco, yo no me merezco eso, o yo no me merezco este trabajo, o no me merezco ese sueldo, no, yo no estoy haciendo tanto, esto es una exageración, o no me merezco la atención de una persona, porque acuérdense que también es vínculo. Pero hay algo como de no merecer y no ceder a la indulgencia, ¿me explico? Porque Tauro y la casa 2 es mucho de el disfrute, ¿no? Es muy sensorial. Entonces, no ceder ante la indulgencia, no, yo no merezco esa adicional, esa indulgencia, ¿no? Entonces, cuidado. En la casa 3 o en Géminis, Quirón en la casa 3 o en Géminis, lo que hablé un poquito de mi Quirón en Géminis, aunque no está en la casa 3, es lo que yo tengo que decir no es suficientemente importante. Aquí puede haber una herida, de hecho, de, ¿saben? Cuando eran niños y uno le decían, ya, los adultos están hablando, o sea, no hables que los adultos están hablando. Y entonces puede haber un poco esa herida de yo no sé suficiente, mi voz no es lo suficientemente poderosa, valiosa. Y entonces, claro, hay mucha duda a la hora de hablar o de tal vez quiero escribir, pero no me atrevo. Ese tipo de cosas viene de un Quirón en Géminis o en la casa 3, ¿no? De lo que tengo, mi mensaje, no vale la pena escucharlo, no es suficiente para decirlo, ¿ok? O mi opinión o lo que yo deseo, no, son personas que les puede costar expresar lo que quieren, ¿no? O que sienten que no lo hacen bien. En la casa 4, Quirón en la casa 4 o en Cáncer, aquí va a haber un tema familiar sí o sí, generalmente con la madre, ¿no? No estoy diciendo que no, mamá no estuvo, pero sí puede haber tal vez una cierta desconexión emocional o una sensación de abandono, tal vez mamá tenía que trabajar. Entonces, ¿sabes? Viene un poco la vocecita de Quirón en Cáncer o en la casa 4 de yo no soy merecedor de amor. Y puede que, como les digo, Quirón es una herida de cuando somos niños y pensamos como niños, ¿no? No es que era verdad, pero yo lo percibí como mamá no está ahí para mí, o esta familia no me contiene, o soy yo solo, como una cierta sensación de soledad y de que no hay quien me cuide, ¿ok? Con un Quirón en Cáncer o en la casa 4, ¿ok? Esa es la herida por sanar. En la casa 5 o en Leo, el Quirón en la casa 5 o en la energía de Leo, claro, ahí es mis ideas no son suficientemente buenas, ¿no? Esa es la frase de Quirón en la casa 5 o en Leo. Mis ideas no son suficientemente buenas, no soy creativo, lo que se me ocurre no es bueno, mejor me quedo callado. Y es como un poco que le cuesta, es una casa de fuego, ¿no? Entonces también le cuesta como ser, sencillamente ser el mismo o ella misma y decir, aquí yo voy a hacerlo a mi manera, no me importa que los demás piensen lo que piensen. Entonces este Quirón en casa 5 o en Leo le da miedo mostrarse de alguna manera porque siente que va a venir el juicio o que lo van a... Y tal vez fue un niño o hay una herida de infancia muy relacionada a no seas gritón, no, sabes, deja el escándalo, tienes que ir calladito, sin que nadie te note, y es un poco eso como que tal vez no hubo un reforzamiento, digamos, de esa creatividad, ¿ok? En la casa 6 o en Virgo, bueno, la energía de Virgo siempre es no es suficiente, no es lo suficientemente perfecto, esto le falta, hay mucha como rigidez, ¿no? Con un Quirón en la casa 6 o en Virgo, de necesito ser perfecto, ¿no? Entonces, necesito ser el mejor, ser hiperproductivo, todo el tiempo tengo que estar ocupado, ¿no? Un Quirón en la casa 6, todo el tiempo tengo que estar haciendo algo porque si no soy un flojo, no estoy haciendo suficiente, ¿no? Y puede haber que en la infancia hubo cierto discurso como, mira, párate, estás ahí que jugando todo el tiempo, o sea, como que hay un poco esa energía de eres flojo o eres, estás perdiendo el tiempo, entonces es como que luego Quirón le queda a Quirón en Virgo o en la casa 6 esa como ansiedad un poco de estar todo el tiempo haciendo y de que tiene que ser perfecto y tengo que estar como un poco de sacrificio, que es la energía de Virgo. En la casa 7 o en Libra, casa 7, Quirón en la casa 7, bueno, la casa 7 es la casa de relaciones, entonces ahí puede haber como una energía
de nadie me quiere, como un poco de nadie me aguanta, me cuesta, digamos, formar relaciones, ¿no? O no soy bueno en las relaciones, yo no soy, esa como esa típico programación que nos ponemos, no, es que yo no soy bueno en las relaciones, yo no sirvo para esto. Puede haber un poco ese discurso, si Quirón está en Libra o en la casa 7, como de eso, que no soy bueno, no soy buena compañía, ¿sabes? Nadie quiere estar conmigo, puede haber tal vez una cierta soledad también en la infancia, tal vez no era tan popular o algo por el estilo, o tal vez es hijo único, entonces le cuesta un poco como que ese compartir o saber, digamos, su calidad en las relaciones, ¿no? Quirón en Escorpio, intenso, o en la casa 8, claro, aquí puede haber, hay varias cosas, o sea, la casa 8 siempre les he dicho que es como complejilla. Puede haber como un secreto, como algo que no quiere mostrar al mundo, como que si me ven completo no me van a querer. Hay una herida de abandono, claramente. Si me ven no me van a querer, si amo me van a abandonar. Hay como una herida de abandono que trabajar con un Quirón en la casa 8 o en Escorpio. Y bueno, ahí un poco lo que decía era entender de ese trabajo muy Tauro Escorpio de confío en mí, yo estoy bien. Eh, el que me abandona era porque no era para mí, ¿verdad? Y entender que lo más importante es que yo no me abandone, yo me tengo, ¿no? Entonces, pero igual es un Quirón complejín en la casa 8 porque está como, hay una herida de abandono de alguien que se fue o alguien que no estuvo y sentí esa ausencia. Entonces, claro, le cuesta mucho confiar, pero hay que entender que primero tiene que confiar en sí mismo y en su entereza y ahí entonces se abre a las relaciones con los demás. Y no tener miedo. Y si hay secretos, enfrentarlos, soltarlos, dejarlos ir. ¿Okay? Acuérdense que nada sobrevive lo que, hablarlo. Nada, ningún tipo, digamos, todo muere cuando lo sacamos a la luz. ¿Okay? Quirón en Sagitario o en la casa 9 no confía en sí mismo para experimentar, para crecer. Acuérdense que la casa 9 es así como crecimiento, elevación. Sagitario. Entonces un Quirón en Sagitario en la casa 9 dice, no, es que yo me quedo en lo conocido, porque si me voy para allá, una clásica, porque Sagitario y la casa 9 rigen todo lo internacional, por ejemplo los idiomas. Dice, no, es que yo soy malo para el inglés. ¿Cuánta gente yo no le he escuchado eso? O me da miedo montarme en un avión, me da miedo viajar y si todo sale mal. Es como, estas son obviamente como expresiones muy tangibles, ¿no? Pero un Quirón en la casa 9 o en Sagitario le da miedo como lo foráneo, lo distinto, ¿no? Entonces se va a quedar como tal vez siempre contenido dentro de una sola zona, un solo lugar, aunque quiera hacer otra cosa. Un Quirón en la casa 10 o en Capricornio puede haber una mala relación con papá, puede ser que papá no estuvo o fue un poco agresivo, tal vez hay como una energía de autoritarismo, ¿verdad? Y a Quirón en la casa 10 hay como dos vertientes, o le tiene miedo, digamos, a esa autoridad, no quiere transformarse en eso, o cree que no es buen líder, cree que no es bueno, digamos, buen padre o bueno liderando, un Quirón en la casa 10. Tal vez porque eso, hubo una relación un poco dura con la autoridad en la infancia, tal vez fue muy rígida, medio militar, o tal vez fue ausente, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo va a ser papá si yo no tuve papá, no sé ser papá? O sea, como que hay un poco de esa energía. Y pueden haber, por ejemplo, relaciones complejas con los jefes, si tengo Quirón en la casa 10 o en Capricornio. Entonces, claro, aquí el trabajo es entender que esa herencia no tienes por qué llevarla, no tienes por qué cargarla, y conectar, digamos, que entender que ese mismo miedo a ser autoritario, a ser rígido, a ser duro, es justamente lo que te puede hacer un gran líder, ¿no? Si tienes a Quirón en la casa 10 o en Capricornio. Quirón en Acuario o en la casa 11, bueno, nadie quiere ser mi amigo. Es una energía tal vez de una infancia que tal vez fue un poco distinto, porque Acuario siempre es un poco distinto, ¿no? Entonces un Quirón en Acuario tal vez es que eso, yo era como el distinto, era como el raro, y no, o en la casa 11, y no hice amigos, anduve un poco solo. Entonces es como esa creencia continua de nadie quiere andar conmigo, no soy popular, no sé. Y tal vez, claro, puede haber como que cede mucho ante lo que dice el grupo, tratando de justamente sentir esa conexión. Pero lo que Quirón en Acuario o en la casa 11 te enseña es que las personas correctas se van a quedar, se van a acercar y se van a quedar. ¿Ok? Que no puedes estar metiendo, digamos, una pantalla o un show y crear conexiones que realmente no son profundas, ¿no? Que no son valiosas. Y finalmente, Quirón en Pisces o en la casa 12, bueno, aquí es interesante porque esa casa obviamente es mucho del subconsciente. Puede haber un mensaje incluso de otra encarnación o de cuando mamá estaba embarazada y yo estaba en su barriga. Y se parece un poquito a la energía de Quirón en la casa 1 porque es como la vocecita interior es bien negativa con un Quirón en la casa
12 o en Piscis. Entonces tienes que tener cuidado que tal vez ni siquiera es tuya. ¿Ok? Tal vez es una conexión como con un linaje familiar o con algo que mamá se decía, un miedo que tenía mamá y te lo transmitió de alguna manera y te des cuenta de que no es tuyo, ¿ok? Ese Quirón en casa 12 o en Piscis. Y el trabajo aquí es entender que si tú pudiste percibir esa energía, también puedes percibir las otras energías. Entonces hay como que algo de confiar en tu intuición, algo de confiar en lo que no es tangible, en lo que no es racional, y confiar un poquito más en tus emociones, confiar un poquito más en la energía, digamos, que tal vez se sienta medio sin forma, pero realmente te está diciendo algo. Porque tú de alguna manera, con ese Quirón, eh, tienes como la antena, ¿ok? Pero tienes que creerle a lo que te dice, ¿no? A lo que te dice la señal, a la información que te está trayendo. También puede ser bueno a veces como buscar cierto espacio, tal vez hubo un poco de aislamiento cuando niño, y en ese Quirón en casa 12 o en Piscis, y tal vez eso, hubo una cierta dependencia de la relación con mamá o con papá, sobre todo con mamá. Una mamá que tal vez de alguna forma tenía miedo por algo y te transmitió eso, pero tú ya eres adulto y digamos tienes esa potencia, sobre todo porque la casa 12 siempre es muy potente, o Piscis, de confiar en que tú estás leyendo la energía como es, de que tú tienes lo que hace falta y ya conectar con eso desde la adultez. Bueno, con esto los dejo. Cierro el video de Quirón, una clase magistral que di aquí. Y bueno, nada, aprovechar mucho este Quirón en Tauro. De verdad que es una energía. A mí me encanta la energía de Tauro vista desde la vibración alta del valor propio. Entonces es un bonito momento y una bonita oportunidad para conectar con esa vibración alta de mi valor, de mi merecimiento, de mis relaciones y salirme de tanto sea lugares de trabajo como relaciones o vínculos que no me están dando el valor que tengo, que no están viendo lo que valgo, que no me están dando la relevancia que merezco. Es un poco esa oportunidad como para cortar con cosas tóxicas, ¿ok? Entonces, pero obviamente eso siempre va a pasar por un trabajo personal y un trabajo de saber yo mi valor y poner un poco los límites hacia afuera de aquellos que no lo están reconociendo, ¿ok? Entonces, ahí está el trabajo bonito, digamos, de este tránsito. Espero que disfruten el video y nos seguimos viendo.